vamos por nuestro tema número 5 de nuestro curso de SQL. Nuestro tema número 5 va a ser a tipos de sentencias SQL. Vamos a hablar un poco más de ellas en lo que es la parte teórica primero, luego pasamos a la parte práctica en los temas más adelante. ¿Okay? Si bien es cierto, las sentencias de SQL tienen tres tipos de instrucciones. Una de ellas es lenguaje de definición de datos o DDL, que es Data Definition Language. ¿Qué nos quiere decir estas instrucciones? ¿Para qué se usan? Para crear, modificar o borrar objetos en una base de datos, tanto como tablas, vistas, esquemas, dominios, activadores y almacenar procedimientos. Para eso se utiliza este tipo de instrucción DDL. Ok, nuestro segundo tipo de instrucción es lenguaje de control de accesos, que es Data Control Language, DCL. Este tipo de instrucción nos permite controlar quién tiene acceso a un objeto específico de la base de datos, de las cuales pueden tener restricciones. Quién en esta parte se utiliza como un control de acceso para ver qué usuario tiene acceso a este. El lenguaje de manipulación de datos o Data Manipulation Language, DML, son instrucciones que se usan para recuperar, agregar, modificar o borrar datos almacenados en los objetos de una base de datos. ¿Okay? Este tipo de lenguaje de manipulación son los que más se utilizan en los tipos de motores de base de datos para poder crear una base de datos. Ok, aquí tenemos tres cuadros de qué tipos de sentencias se utilizan. Por ejemplo, DDL utilizan las sentencias create, alter y drop. Estas sentencias las utilizan para crear tablas, crear vistas o esquemas, dominios o activadores o almacenar procedimiento, crear, alterar o eliminar, que es drop. Eliminar, en algunos casos no se elimina lo referente a todo lo que hay en la tabla, por ejemplo. O sea, no se elimina físicamente, sino todo lo que está almacenado, por ejemplo, en una tabla, en una vista. Más esa tabla sigue intacta. ¿Ok? También aquí en nuestro cuadro DCL, la sentencia que tiene este es grant y revoke. ¿Ok? DML utiliza select, inserinto, day y delete para poder agregar, modificar o borrar datos almacenados de un objeto de una base de datos. Estos son mayormente las sentencias que se utilizan en las creaciones de base de datos, en las creaciones de tablas, vistas, esquemas, procedimientos almacenados, etc. Continuamos ahora con los tipos de datos. Ok, aquí hemos elaborado una tabla de algunos tipos de base de datos que se utilizan. Tenemos carácter, que en su descripción nos dice que carácter es un tipo de longitud fija. Carácter varying, su longitud es variable. La cadena es variable. Bit es una cadena de bytes con una longitud fija. Numeric, el número de decimales tanto como dígitos que indican la precisión de escala. Decimal también tiene el mismo concepto, pero obviamente su nombre dice que es decimal, pero esa precisión va a ser con décimas. Integer, su tipo de datos es de números enteros. Small int, sus números enteros son pequeños. Ok, float nos refiere a los números con coma de precisión específica. Ok, o sea, pueden hacer un entero con una coma después y esa coma nada más puede tener 7
dígitos. Ok. Double. También son números con coma de precisión específica, pero la diferencia del float es que después de la coma pueden haber de 15 a 16 dígitos más. Eso es lo que se le hace la diferencia. O sea, float y double son decimales. Ok, los dos también son decimales, pero después de esos decimales, después de la coma del entero, van a haber dígitos, pero float nada más tiene 7 dígitos y double tiene 15 a 16 dígitos más. Day, por ejemplo, day se utiliza para las fechas y está compuesto de año, que es year, month, mes y day, día. Time también está compuesto por horas, tiempo, está compuesto por hora, minuto y día. Disculpen, aquí es date. Bar chart también es un conjunto de variables y caracteres. ¿Qué eso qué quiere decir? Que pueden ir tanto letras como tipos de caracteres que encontramos nosotros. Estos son algunos de los tipos de base de datos que se utilizan para la creación de una tabla que acompaña obviamente al atributo. Más adelante vamos a ver ejemplos, obviamente ya utilizando el motor de gestión de base de datos. Seguimos continuando, ya que nos vamos a hacer un interrogante siempre, ¿qué podemos hacer con SQL? ¿O para qué nos usa, para qué lo vamos a utilizar o para qué nos sirve? Ok. Si bien es cierto, SQL tiene todas las principales de motor de SQL en el servidor de base de datos, que son la gestión de base de datos relacional, ya que esta herramienta de cliente permite enviar comandos SQL para poder procesar por el motor del servidor. Como bien les decía, nosotros por medio de la herramienta que vamos a utilizar, que es nuestro motor de gestor de base de datos, que es Microsoft SQL Server, por medio de esa herramienta vamos a enviar comandos. Vamos a enviar comandos tanto para la creación de una base de datos, para la creación de tablas, para la inserción de datos de esa base de datos. Ok, para eso sirve. También de una forma de todas las tareas de la gestión de base de datos se pueden realizar utilizando sentencias. Okay, por medio de las sentencias que vamos a darle. Aquí consultar es lo que se puede hacer con SQL. ¿Qué cosas son? Consultar datos en la base de datos, insertar, modificar, borrar datos, crear, modificar y borrar objetos de la base de datos, controlar acceso de información. En este caso, controlar el acceso es por medio de tanto por medio del nivel de usuario y por ver quién puede tener acceso a esta información o no, y garantizar la consistencia de los datos. Es fácil y sencillo. ¿Qué podemos hacer con SQL? Consultar, insertar, modificar y borrar datos, crear, modificar objetos de una base de datos, controlar el acceso de información y garantizar la consistencia de los datos. Eso es lo que podemos hacer con SQL, con este lenguaje nosotros, que es muy sencillo. En realidad es muy sencillo. Simplemente con las consultas básicas. Bueno amigos, eso sería todo. No se olviden de compartir este video. Suscribirse al canal para que puedan activar la campanita de notificaciones para que YouTube le pueda avisar cuando se está subiendo otro video más. Bueno amigos, eso sería todo. Cuídense y nos vemos.